en este día, hoy, llevamos esta oración para pedirle al Creador la luz para todos los espíritus y pedir por todos nuestros familiares, amigos y enemigos. Y también para cada vez poder entender, poder nosotros llegar a tener más el conocimiento de lo que se trata esta filosofía espiritual. Esta filosofía espiritual viene de unos principios muy antiguos. En un tiempo también se hablaba de la reencarnación del espíritu. Muchos filósofos, mucho antes de Jesús, inclusive si ustedes pueden ver muchas frases de Aristóteles, de Platón, ellos reconocían la ley de la reencarnación como algo que era verdaderamente, que era algo que era totalmente indispensable y necesario para todo espíritu poder evolucionar. El maestro nos enseña en una página, en la última página, nos enseña que cuando el Padre quiso la evolución, mandó los espíritus a este plano terrenal para que hubiera la evolución tanto física, espiritual y corporalmente. Todo esto viene a confirmar lo que la ciencia también ha llegado quizás a dejarlo también en muchos de aquellos textos, en muchos de aquellos descubrimientos. La ciencia también habla de esto y es comprobado. Nosotros sabemos que en un tiempo existió el Homo sapiens, por ejemplo. Ustedes podrán haber escuchado hablar del Pentecampo crepuscular, que también es una prueba inmutable del principio de la evolución de la vida en la tierra. Y de ahí mismo, ya después, proviene el hombre moderno. Pero nosotros ya con un conocimiento mucho más acelerado. La verdad de todo esto, porque muchos se preguntarán, si la ley de la reencarnación existe, entonces no podría haber multiplicación de espíritus, ¿verdad? Porque si hay tantos miles de espíritus, pues esos mismos tendrían que volver otra vez a reencarnar y nunca se multiplicaría la raza humana. Pero es algo que verdaderamente está comprobado por muchas filosofías que existen mundos paralelos. Ustedes pueden ver casi todas las filosofías hinduistas, los que practican el Hare Krishna, los que practican el hinduismo, todos los que practican el Islam, muchos de ellos, todas estas filosofías hablan de los mundos paralelos. ¿Qué son mundos paralelos? Mundos donde también existen vida, donde dicen que hay planos donde se encuentran espíritus superiores y planos inferiores. Lo mismo que enseña el maestro, que hay planos de oscuridad, planos primitivos, y que hay planos embrionarios, y que hay planos de evolución. O sea, ahí contrasta perfectamente la filosofía con lo que verdaderamente muchas de aquellas filosofías antiguas también lo han venido quizás enseñando. Nosotros han habido muchos paradigmas y muchos dogmas que quisieron llegar y acomodar a su antojo, empezando más que toda la parte religiosa. La mayoría de la humanidad cree que lo que no se encuentra en la Biblia, por ejemplo, que el cristianismo, que lo que no se encuentra en la Biblia, que no es verdad, que eso ya no tiene validez. Pero hago una pregunta. En un tiempo, la religión también aseguraba que la tierra era plana. Ellos lo aseguraban que la tierra era plana. Y si no hubiera pensado Cristóbal Colón diferente, no hubiéramos entendido que existía otro mundo, otro continente. Si Alfredo Wagner no hubiera hecho la teoría de la expansión de los continentes y no hubiera comenzado a trabajar en esa teoría de la expansión de los continentes, no hubiera descubierto el continente de la Antártida. No sabríamos que existía un sexto continente. En un tiempo también
la religión aseguraba que la Tierra era el centro del universo. Y sin embargo, Galileo demostró que no era así, cuando se dio cuenta, cuando descubrió que la Tierra solamente era un astro más que giraba alrededor del Sol. Y esto ellos lo trataron de atacar y le hicieron inclusive firmar un documento donde llegaba a desmentir su descubrimiento. Pero después se comprueba de que verdaderamente esto es así. Entonces, nosotros no podemos dar por una verdad suprema todo lo que se encuentra escrito en los libros antiguos. En un tiempo también se había dicho o se creía, y muchas doctrinas todavía lo aseguran, que el hombre fue creado de barro y que a nosotros nos sacaron una costilla para crear a la mujer. Y es tanto así que aseguran que nosotros tenemos una costilla menos que la mujer, algo que está totalmente equivocado, errático. En la anatomía humana no existe eso no lo comprueba nadie. ¿Sabe qué es lo que pasa con la tal costilla? Resulta que, como nosotros sabemos, el tipo de sangre universal es todo el RH positivo, ¿cierto? Eso viene de los genomistas, los médicos. Ellos trataron pruebas a todas las culturas antiguas, demasiado antiguas, y ninguno de ellos tenía el RH negativo. El RH negativo se cree, porque ninguna otra raza la ha tenido aquí en la Tierra, y solamente el 15% de la población mundial lo tiene, el RH negativo. Se cree que fue traído del exterior. Y esto, los primeros que trajeron el RH negativo, ellos sí venían con una vértebra de más, y es más aún todavía. El RH negativo no tiene compatibilidad con ningún otro tipo sanguíneo que no sea el mismo. O sea, en un tiempo, en los países de Europa, cuando una mujer tiene RH negativo y iba a casarse, le tenían que primero hacerle la prueba sanguínea al compañero, porque si era positivo, entonces ahí podía tener grandes problemas el feto. Eso todavía hay muchos países que eso lo aplican. A un negativo no le pueden aplicar sangre positiva, mientras que un negativo sí puede donar sangre a un positivo, y solamente es el 15% de la población en el mundo. Y se asegura que de los primeros que trajeron ese RH negativo tenían una vértebra de más, sea hombre o sea mujer, algo que desmiente totalmente lo demás de lo de la tal vértebra además de la mujer al hombre. Lo único es que la mujer sí tiene 1 litro de sangre más que nosotros. Inclusive es tanto así que se ha llegado a creer tanto dogma que ha hecho mucho daño a la gente. Las religiones todas son buenas, de acuerdo a su uso en llegar a crear y formar una moral en la gente, en crear una moral. Pero hacen un perjuicio cuando al hombre se llega a dogmatizar, se llega a fanatizar, porque esto es lo que hace tanto daño. Nosotros no podemos creer solamente que porque no existen libros sagrados, no podemos creer solamente lo que se dice un libro, que porque es llamado sagrado, porque sencillamente esto fue hecho por el hombre. Y ustedes pueden saber que la mayoría de las personas que llevan la Biblia no saben ni siquiera el origen de ella, no saben ni siquiera quién hizo la recopilación de eso. Y eso hizo la recopilación, primero, una parte la hizo el cardenal Jiménez de Cisneros en 1502, después ya la vino a hacer Enrique VIII, rey de Inglaterra, y así sucesivamente
en un tiempo no se permitía que nadie llegara que fuera a traducir los manuscritos antiguos, porque eran condenados, eran acusados de hereje y eran asesinados. Inclusive un alemán que llegó a traducir la Biblia murió, tuvo una muerte normal y fue enterrado, y después lo desenterraron y lo quemaron en una plaza pública. Eso es cierto. Entonces, ¿por qué? Porque no querían que los demás manipularan eso, porque solamente querían acomodar las cosas de acuerdo a sus intereses que se manejen. Todo ha venido siendo de acuerdo a los intereses que maneje cada religión, y ese ha sido el gran problema. Ahorita, un hecho reciente, nada más, les puedo comentar algo. Miren, el Santuario de Turín fue sometido a pruebas y pertenecen al siglo XIII a XIV. Nada que ver con la era de Jesús. También veneran el hueso de San Pedro, es que los restos de San Pedro, el apóstol Pedro, que estaban debajo del altar mayor del Vaticano, pero no le quisieron hacer, no permitieron que le sometieran a la prueba de carbono 14 ni a ninguna otra prueba, porque sencillamente les dio miedo, porque primero encontraron unos y los veneraron también, que eran los restos del apóstol Pedro, y resulta que cuando les tomaron las pruebas eran restos de animales revueltos con de humanos, y no pertenecían a esa época. El Evangelio de Judas, que fue hallado, que inclusive una femenina norteamericana pagó $3 millones por ese pergamino, y le costó casi otro tanto en volverlo a recomponer, y ese fue traducido, primero fue traducido, y donde aseguraba ahí que él en ningún momento había vendido a Jesús. Pero después consiguieron otro traductor, porque eso no estaba ni siquiera en arameo, en un idioma totalmente desconocido. Supuestamente otra femenina del clero, que para que lo traduciera, pero ya le colocó otras cosas tratando de cambiar la versión. ¿Para qué? Para que la gente siga creyendo lo que está ahí. Los dogmas nunca existen son leyes supremas. Es que Dios no ha venido a poner reglas ni a crear religiones, y Jesús lo que menos se preocupó fue por crear una religión en la tierra. Él sabía que era lo que Él quería, que nosotros aprendiéramos a amarnos unos a otros, que nos respetáramos mutuamente, que tuviéramos nosotros esa hermandad entre nosotros, que no hubieran diferencias de raza ni ninguna de estas que hoy en día existen. Eso era lo que Él quería. No quería ninguna otra cosa diferente. Él no vino a crear ninguna religión para que hoy en día digan, es que está la religión que trajo que vino a crear el divino Maestro Jesús, o Cristo, como le llaman. Nosotros lo amamos, yo lo amo, yo lo venero, y para mí es mi divino Maestro. Yo sé que Él fue un ser de carne y hueso como nosotros, que Él tuvo una familia también, porque Él tuvo una familia, y que también fue un hombre lo mismo que nosotros. Pero a pesar de todo eso, es que miren, ¿por qué se quiere tapar a la humanidad? ¿Por qué se quiere engañar al decir que Jesús era un Dios encarnado, un Dios aquí viviente, y que era la perfección, y que no podía ni tener familia, y que no podía procrear, y que eso es una gran mentira? Eso es faltar a una verdad. Lo que importante de Él eran las enseñanzas de Él. A Él no le interesa, ni a Dios le interesa que nosotros nos veneremos, que nosotros le creamos la mejor iglesia adornada con oro, que le creemos cantidad de imágenes falsas en representación de Él con oro, o así sean verdaderas de Él. A Él no le interesa nada de eso. Es que a un maestro, ¿qué es lo que le interesa? Le interesa son que la gente copie las enseñanzas y las ponga a práctica. ¿O no es así? Eso es lo que le interesa a todo maestro. Esta obra trata de rescatar un poco esos principios, buscar esos valores de la moral que nosotros debemos tener, pero los valores espirituales, teniendo respeto entre nosotros mismos y tratando de perdonar de encarnado y desencarnado también, porque eso es una ley inmutable.
Miren, Jesús a nadie satanizó, a ningún espíritu lo llamó Satán ni lo llamó demonio, ninguna de esas cosas. Él siempre tenía cierta manera para exhortar espíritus, pero nunca los trataba de esa manera, para que ahora muchos en la tierra nos creamos a decir, a satanizar a determinado espíritu o a menospreciar a otro espíritu sin saber verdaderamente qué espíritu llevamos nosotros o cuántas causas podemos tener, que podemos tener quizás haber hecho mucho más males que ese espíritu. Entonces eso es lo que nosotros tratamos de rescatar. Esta obra, esta filosofía no se basa solamente en curación. Sí, aquí se requiere la curación espiritual, eso está comprobado también, eso lo corrobora la historia que tenemos aquí de pacientes que han sido curados. Pero la parte más fundamental no es tanto eso. Lo más fundamental que se basa es en nosotros tener el reconcilio, liberarnos de las causas espirituales y también a la vez quitarnos esas vendas de la ignorancia que nosotros tenemos. Es que nosotros sencillamente no podemos estar decirnos que como todo mundo cree en esto, como todo mundo hace esto, es que miren, es que sencillamente no se trata de eso. Vean, en un tiempo fueron quemados filósofos, médicos, científicos, fueron destruidos por la religión, porque no querían que sencillamente la gente llegara a comprobar cosas que ellos estaban mintiendo, estaban engañando a la gente. Sencillamente nosotros debemos entender que esta obra más que todo se basa en eso, en tres cositas, en tres palabras que están ahí escritas: en el amor, en la paz y la justicia. ¿Qué es el amor? Nosotros tenemos que aprender a entender eso, a entender que el amor, cuando uno ama, perdona. ¿Qué decía el Divino Maestro? Él vino a enseñar, fue ese emblema del perdón, del amor entre todos. Y cuando uno ama, perdona. Perdona a uno al hermano, perdona a uno al enemigo, el que le haya hecho un daño. Cuando uno tiene un amor aquí en el corazón, porque cuando no se puede decir, es que yo amo a mi familia, yo amo a la persona que admiro o que quiero, que me despierta cierta atracción, pero puedo odiar a mis enemigos, puedo odiar al que me cae mal. Eso no es, ahí no se puede mezclar una cosa con la otra. Ahí no combinan los elementos. Ustedes saben que muchas veces, decía el mismo maestro Paracelso, decía, asimismo, como en la alquimia, hay unos elementos que son compatibles para determinadas cosas. También, entre la esencia del espíritu, en la esencia del alma, también no se puede combinar el odio y el amor a la vez, porque ahí no viene a combinar. Ahí no viene a tener ningún tipo de concordancia esto. Por esa razón es que nosotros cada día tenemos que tratar de investigar, de estudiar. Es que esta obra es un estudio. Y ustedes ven el lema de esta obra, dice: estudios astrales espirituales ante Dios. Cuando se dice estudios astrales, ¿qué se está diciendo con eso? También se estudia lo que es la astrología, porque va muy ligada con el espiritismo, aunque el espiritismo la gente lo interprete de otra manera, lo relacione solamente con la brujería, con todas las cartas y todo esto. Eso es una gran mentira, una gran equivocación. La palabra espiritismo encierra una filosofía, de la cual se estudian todo lo que son los hechos, las manifestaciones del espíritu y la esencia del espíritu. Ante todo es una filosofía.
Asimismo como la anatomía estudia lo que es el hombre, el cuerpo, el espiritismo estudia la esencia del espíritu. Eso hay que tenerlo bien claro. Por otra parte, tenemos que entender de que nada se puede tener como una ley, siempre y cuando no sea corroborado por otros. Es que sencillamente no puede decir al cristianismo, miren, nosotros creemos en la resurrección de Jesús porque Él es de Cristo, porque Él es el único Mesías, cuando de pronto los del Corán ya dicen nosotros que nosotros no queremos sino esa Mahoma por esto y esto, y los otros es que queremos esa Hare Krishna por esto y esto. Cada uno tiene una razón. Es que mire, sencillamente una ley para ser ley tiene que ser universal. Eso lo hacía el filósofo Kardec. Kardec nunca daba en la doctrina espírita algo que no tuviera la comprobación por otras fuentes. Eso es lo que le llamaba la ley de la concordancia, le llamó él. Que nosotros no podemos decir, así como Pitágoras, que le decía que una ley que decía que la suma de los catetos por el diámetro al cuadrado sobre 2 es igual a la hipotenusa. Eso es aquí, es en Capernaum y es en cualquier parte. Entonces esto nosotros tenemos que tener bien en claro, que no es lo que un espíritu quiera o se antoje decir. Muchos quisieran decir, es que el espíritu de mi mamá, de mi papá me dijo. Un espíritu después de haber desencarnado no es más sabio que el encarnado. Nunca es más sabio que el encarnado. Tiene exactamente la misma sabiduría que se llevó de aquí a la tierra. La misma sabiduría. Por eso que es lo importante nosotros, en qué consiste la evolución del espíritu, en el conocimiento. En el gran conocimiento existe la evolución del espíritu. Nosotros muchas veces tenemos las cosas y solamente las creemos porque otros las siguen o porque otros aseguran creerlo. Miren, hubieron los grandes descubrimientos, los grandes maestros. Ellos han tenido su tiempo donde se llegan a concentrar, donde llegan a meditar para hacer los grandes descubrimientos. Eso hacía Colón, eso hacía Cristóbal Colón. Él meditaba y le entregaban que la tierra tenía más partes por descubrir. Eso mismo hizo Steve Jobs, el que creó el celular. Él meditaba, él practicaba el hinduismo, él meditaba y a él le entregaron todo eso por ahí. Pitágoras también. Entonces, y muchos maestros, el maestro Ismael también hacía lo mismo, el maestro Kardec también hacía lo mismo. Entonces, ahí vienen y lo enseña para hacer eso en una de las reglas. Dice, tómese media hora para que usted medite y abandone toda idea material, y allí llegarán las grandes ideas, que eso han hecho los grandes sabios. Eso, si ustedes leen las reglas de Paracelso, ahí encuentran una regla sobre eso. Entonces, ¿qué nos cuesta a nosotros? En eso consiste. La evolución no solamente consiste en llevar un dogma, o llevar una creencia ciega, o rasgarnos las vestiduras, o dejar de comer, o pagar tributos, o hacer una cantidad de cosas que eso no nos van a servir para nada. Al espíritu no le va a servir para nada. Eso es una gran mentira. Eso solamente lo han creado los que han tenido esos intereses de manipular a la gente para poder convertir una creencia en una forma de explotación. Aquí nosotros tenemos fe en Dios. Aquí no vamos a tener fe ni en el hermano, ni en la hermana, ni en mí, sino van a tener fe en Dios ante todo. Toda enfermedad tiene una cura. Toda enfermedad y toda cosa que a nosotros nos pasa obedece a una causa. Y esa causa, obviamente, que eso viene a traer una réplica y viene a traer una enfermedad, una ruina, cualquier cosa nos viene a traer, o una tragedia. Pero como enseña mismo, como una ley del mismo maestro Paracelso, dice, el azar no existe. Entonces eso es algo que es cierto.
Aquí nosotros encontramos y hemos encontrado la curación, porque yo me he curado muchas veces con solamente pasar a la camilla. Allí me han tratado. Los que son videntes se han dado cuenta de las cosas que nos colocan a nosotros los mensajeros. Los que son clarividentes también. Los que han podido llegar a escuchar las comunicaciones, los tratamientos, las operaciones que se hacen, han tenido gran éxito. Y por eso enseña el maestro que esta obra es más meritoria su bondad, cuando ya ni la ciencia, ni los seres queridos, ni nadie puede hacer nada por nosotros, es más meritoria su bondad. En este momento, hermanos, los invito para que tomemos esto como una reflexión. Vamos a pedir en este día la luz para